La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. Hola, bienvenidos a Universidad Crítica, el programa creado y conducido por el doctor Avelino Porto. Soy Jorge Elías. El camino hacia la recuperación parece comenzar. ¿Comenzar con qué? Con la vacuna que empezó a administrarse en el Reino Unido y que en cierto modo nos hizo relajar a todos. Seamos francos, nobleza obliga. Muchos creen que, bueno, ya está la vacuna y ya está esto resuelto. Y no es así. La vacuna todavía no está distribuida. La vacuna sí está aprobada, sí parece que funciona, parece. Estamos hablando de primera administración, tiene que haber una segunda administración a los 21 días, después de la primera, y allí se verá el resultado. El problema es la vacuna y también es la vacunación, es cómo se hará. Eso pasa en el Reino Unido y eso evidentemente se va a trasladar a otros confines, sobre todo Estados Unidos. Cuando hablamos de Estados Unidos hablamos de polarización, términos políticos, sí lo sé, pero en este año tremendo, en el cual muere una o dos personas a raíz del COVID-19 en Estados Unidos, hay un cambio de gobierno, viene Joe Biden, hay polarización que se traslada a otros países. Nosotros no estamos exentos, Ojo, Venezuela es uno de ellos. En Venezuela hubo elecciones con una abstención fenomenal, votó solamente el 31% y Nicolás Maduro, el régimen de Maduro, se ha hecho del poder casi absoluto. Esto será a partir del 5 de enero. Seguimos camino hacia Argentina. La Argentina tiene por sí misma un camino complicado, un camino de la recuperación. Aquí hablamos de precios, aquí hablamos de inflación, aquí hablamos de una inflación de este año de más o menos 37%. Sí, muy inferior a la de 2019, que fue del 53.8%, pero no compensa. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los salarios? ¿Qué va a pasar justamente con los precios? ¿Qué va a pasar con la inflación? ¿Cómo se ve ese panorama? ¿Cómo pinta ese panorama cuando hay que actualizar tarifas? Esta es una realidad cuando hay un gasto social fenomenal. Esta es otra realidad. Y también, por supuesto, hay que actualizar los salarios y hablamos solo del sector formal. Por este camino vamos a recorrer este programa, Universidad Crítica, luego de los siguientes títulos. Una mujer de 90 años se convirtió en la primera persona en recibir una vacuna contra el COVID-19. Esto ocurrió en el Reino Unido. Se llama Margaret Keenan. Bueno, el segundo paciente, un nombre William Shakespeare, tiene 81 años y también recibió la primera dosis de la vacuna. Ahora, ¿cómo se está viviendo en el Reino Unido en este momento tan particular en el cual en el mundo parece haber una percepción? La percepción es, bueno, hay vacuna y ya está solucionado. ¿Es así? Celia Schusterman, socióloga por la Universidad de Buenos Aires, que obtuvo un doctorado en ciencia política en la Universidad de Oxford, es directora del programa latinoamericano del Institute for Statecraft, que es un think tank, y ahora me va a explicar qué es un think tank, y está en Londres justamente. Hola, Celia. ¿Qué tal, Jorge? Bien. Vamos a empezar por este lado. ¿Qué es un think tank? No es un true, es un do. Do del verbo hacer. Es think and do. Okay. Somos un parque de pensamiento y acción.
Correcto, y se ocupa de América Latina. Pero vamos a hablar del Reino Unido primero. ¿Cómo se está viviendo? ¿Ya se está aplicando la vacuna, la primera dosis de la vacuna? Bueno, es un momento muy especial para el Reino Unido, no solamente por el tema de la vacuna, sino que coincide con el fin de la etapa de transición del Brexit. Así que estamos con varios temas ahí y encima la entrada en la época de Navidad. Aquí la Navidad es un periodo importantísimo y lo digo desde el punto de vista de la economía y del comercio. Y este año va a ser una Navidad muy rara porque solamente se permiten coexistir, o sea, estar juntos celebrando lo que se llaman los miembros de 3 burbujas. Y no más, o sea que yo, por ejemplo, en mi casa voy a celebrar la Navidad con mi hijo, su esposa y mi nieto, que es una burbuja. Pero después, por el lado de mi pareja, tiene 4 hijos que viven en distintas ciudades y que normalmente ahora para Navidad nos juntaríamos todos, mientras que no se puede, porque uno solo de ellos puede juntarse con nosotros, porque solamente se permite 3 burbujas para coincidir. Tal es así que la reina, que tradicionalmente festeja Navidad en el norte, en el castillo de Sandringham, este año lo va a hacer solamente en Windsor y todavía no se confirmó con cuál burbuja, pero probablemente sea con el príncipe Carlos y el príncipe Guillermo, pero no con el resto de la familia real. O sea que es todo muy raro. Y por otro lado está el tema de la vacuna, que hace meses que nos están preparando para qué va a pasar cuando aparezca la vacuna y qué vacuna va a ser y cómo es y lo otro y más allá. Bueno, ahora se empezó a vacunar, pero la gente ya está, o sea, ya entiende que la vacuna no es milagrosa, sino que a pesar de que es altamente efectiva, tiene que ser aplicada en 2 dosis y que hay un problema de distribución, primero de producción, porque los países ricos ya compraron cientos de millones de vacunas, pero no están producidas todavía. Y una vez que esté la producción, es la distribución y la aplicación. Entonces acá ya hace meses que están preparando nuevos voluntarios para aplicar la vacuna. Van a usar al ejército. A pesar de que el grupo prioritario iban a ser los residentes de las residencias para ancianos, ahora eso no puede ser porque no tienen la capacidad en esas residencias para guardar la vacuna a las temperaturas que es necesario guardarlas, como se dice, atesorarlas o lo que sea. Por lo tanto, el problema logístico de vacunar a 60 millones de personas es uno que nos lo han repetido varias veces y que la gente es consciente de eso. Es la campaña de vacunación más grande desde 1948. El asunto es, una cosa es la vacuna, que efectivamente tiene su sistema complejo de refrigeración y de traslado y demás. Y el otro es la vacunación. ¿Cómo se prevé? Exacto. Bueno, entonces por ahora se basa nada más que en los centros hospitalarios, con gente entrenada especialmente para aplicarla. Se supone que una vez que el tema de la refrigeración esté solucionado, entonces en los consultorios de los médicos del Sistema Único de Salud, también ahí, que todos esos consultorios tienen enfermeras, se va a aplicar ahí, por ejemplo, la vacuna contra la gripe, que nos aplicamos todos los años, se aplica en los consultorios y está todo muy programado. Cuando me fui a aplicar la vacuna este año, te daban un horario muy estricto, no podías llegar tarde, tenías que usar barbijo y había un sistema de entrada único. Y en mi caso, el consultorio había hecho un arreglo con una iglesia cercana, entonces se habían puesto
eran 4 o 5 escritorios con 4 o 5 personas a cargo de una de cada escritorio. Uno entraba, le decían a qué escritorio tenía que ir, le ponían la vacuna, tenía que salir por la otra puerta y ya está. O sea que estaba todo armado muy casi militarmente en la precisión. Y ahora van a hacer lo mismo. Celia, en la vida cotidiana, apareció la vacuna y, bueno, en distintos confines, incluida la Argentina, es como que, bueno, ya pasó, y es como que ya estamos muy cerca. Pero allí mismo en el Reino Unido, ¿la gente se relajó por esto? No, lo que pasa es que el gran relajo, si puedo decir así, fue en las vacaciones de verano, que no fue solamente en el Reino Unido, sino en toda Europa. Que hubo muchísima gente que pensó, bueno, como en el verano va a ser menos peligroso, no hay tanto contagio, entonces si ya pasamos la cuarentena, ahora podemos irnos de vacaciones. Y bueno, y después vino la segunda ola, y estaba leyendo que justamente Angela Merkel en Alemania estaba en la última conferencia de prensa ayer, estaba tan preocupada por las nuevas cifras en Alemania que estaba con lágrimas en los ojos. O sea que no hay ninguna razón para pensar ya pasó todo y estamos fantásticos. Es un paso adelante enorme y es increíble lo que científicamente han logrado en un periodo tan corto poder producir esta vacuna, pero estamos muy lejos, primero porque hasta que no se vacune todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, no solamente todo el mundo en Inglaterra, sino en todo el globo, no vamos a tener la protección necesaria. Así que y el mensaje de los políticos aquí es constante. No hay que bajar la guardia, hay que seguir, hay que usar los barbijos más que nunca, hay que mantenerle distancia, que yo llamo distancia física, no distancia social, porque distancia social ya hay de sobras en la mayor parte de los países, pero la cosa de la limpieza de las manos, de estar permanentemente desinfectando con gel las manos, de todo eso, y entrar en las tiendas, no dejan entrar en algunos sitios más que 3 o 4 personas, hay sistemas de circulación de una sola dirección dentro de las tiendas mismas, y lo que hay cada vez más, y es impresionante como hizo eclosión, es todo lo que es compra por internet. Yo hago todo por internet. El e-commerce, que efectivamente ha producido una explosión. 31 de diciembre, Brexit. El primer ministro belga le dijo a Boris Johnson, ojo que la vacuna fue hecha en Europa, y todavía están en Europa. Pero, ¿cómo pinta el panorama político? Mira, el tema de Brexit es un desastre. Yo siempre pensé que era un desastre cuando se ganó el referendo, desde ahí, y no hubo ningún motivo en todos estos años, y sobre todo en los últimos meses, como para que cambiara de opinión. No le veo ninguna ventaja a Brexit, y el problema es que queda muy poco tiempo, o sea, la fecha límite es el 31 de diciembre y en realidad dicen que para que haya un acuerdo la fecha límite es este domingo entrante, y si no hay acuerdo, las complicaciones van a ser espantosas en términos de el costo del comercio. Pues es que diariamente hay 10.000 camiones que llegan de la Unión Europea al Reino Unido. Todos esos camiones van a tener que pasar por inspecciones, por presentación de enorme cantidad de documentos y formularios, que muchas compañías ni se ocuparon de hacerlo, pensando que bueno, va a haber un acuerdo y no va a hacer falta. La gente personalmente va a tener problemas, no solamente por el tema de visas, que por el principio no va a haber visas, pero no va a ser necesario, pero el tema, por ejemplo, de que mientras éramos miembros de la Unión Europea, teníamos derecho a salud gratuita en todos los países de la Unión Europea, y era mutuo, por supuesto, el acuerdo. Ahora ya no más, así que si uno se enferma en Europa tiene que pagar, y los costos son altísimos.
Lo mismo para si quieren ir con el auto al continente. Hasta ahora el permiso de conducir era el mismo, el permiso de conducir británico le daba uno derecho a conducir en todos los países de la Unión Europea. Y como esas son las cosas, digamos, más obvias y más fáciles, pero hay montones de cosas y de problemas. Los estudiantes europeos que venían aquí y pagaban los mismos aranceles que los estudiantes británicos, que es muchísimo menos que los aranceles que pagan los estudiantes de cualquier otra parte del mundo. Bueno, ahora van a tener que pagar aranceles como cualquiera, o sea, como cualquier no europeo. Bueno, también los europeos que viven en el Reino Unido, que tienen que regularizar su situación, y los británicos que viven en el continente. Seguro, y hay muchísima gente. Hay muchísimos británicos que tienen propiedades en España, en Francia, en Italia, sobre todo en esos 3 países sobre todo, y ahora no van a poder pasar, digamos, más de 90 días en sus propiedades porque si no hay un acuerdo, digamos, o sea, la falta de acuerdo, de un acuerdo comercial y general que tendría que cerrarse este domingo, va a tener consecuencias prácticas muy evidentes. Pero es que hay 700 tratados de libre comercio que debieron tratar y que debieron justamente negociarse este año. 700 que es lo mismo que si fueran 5.000, porque es una enormidad. Y cuando decían, bueno, no pasa nada porque si no tenemos acuerdo con la Unión Europea vamos a aplicar las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Cada uno de esos acuerdos que se negociaron con la Organización Mundial llevaron años de negociación. No son cosas que uno se sienta y dice, bueno, yo bajo la tarifa 10%, vos la subís 12%, los autos tanto y se acabó. Son millones de temas y además de cosas que tienen que adecuarse a condiciones y reglamentos que tienen que ver con lo ambiental, con la legislación laboral, con la legislación respecto a las igualdades de género y derechos humanos, que son en cada una de esas legislaciones, tiene miles o por lo menos centenares de artículos y de reglamentos y de precisiones y demás. Y todo eso hasta ahora era todo compatible, ahora decimos no, estamos fuera de todo esto. Y los europeos dicen no, pero tienen que seguir siendo compatibles, porque si no, no pueden operar en Europa. Y los británicos que dicen no, ¿cómo vamos a seguir siendo compatibles con todo lo que ustedes, con la legislación que ustedes deciden si nosotros no tenemos nada que ver con eso? Y bueno, no tiene nada que ver con eso porque ustedes no se quisieron ir. Ahora, igualmente, hay una fatiga democrática en todo el mundo, hay un divorcio entre la sociedad y los políticos en todo el mundo. ¿En el Reino Unido hablar en contra del Brexit es políticamente incorrecto? No, ahora ya no. Al principio fue muy, muy divisorio lo del Brexit, que eran los Remainers en contra de los Brexiteers. Los Remainers eran los que se querían quedar dentro de la Unión Europea, y los Brexiteers los que querían irse. Pero cosas tremendas, historias de peleas en familias, en matrimonios, cosas horribles. Además, yo tengo amigos que mi pareja votó por Brexit, pero me perdonan la vida porque como yo voté en contra, pero una amiga me dijo, ¿cómo puedes vivir con alguien que haya votado por Brexit? Pero no me lo decían, chiste. No le entraba en la cabeza. Increíble. Todo eso ahora pasó, ya no existe ese nivel de polarización y de odios. Ahora yo creo, incluyendo a mi pareja, todo el mundo acepta que fue una pésima idea el Brexit. Celia, muchísimas gracias, un placer. Gracias a vos. Vamos a una pausa y vamos a seguir hablando de este tema de polarización en instantes. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras.
Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano. www.uv.edu.ar. Y hablábamos de polarización. La polarización no es un fenómeno nuevo, pero sí se ha extendido, sí se ha esparcido. Hablábamos de polarización en el Reino Unido, Brexit sí, Brexit no. Bueno, ¿y qué pasa en Estados Unidos? Después de las recientes elecciones, sobre todo Joe Biden, Donald Trump, la persistencia del trumpismo, algo que es inusual en el léxico político de Estados Unidos. Y la polarización, efectivamente, la polarización de la sociedad. Para eso vamos a hablar con el doctor Evan Ellis, que es profesor de investigación de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos. El doctor Ellis se encuentra en este momento en Washington y tengo el gusto de saludarlo. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Gracias por la oportunidad de estar con usted en este programa. Un placer. Hablamos de polarización. Bueno, en Estados Unidos hace unos cuantos años que se está viviendo esta polarización y se plasma en las últimas elecciones, así como en las anteriores. Bueno, yo he vivido esto, durante mi propia carrera profesional y sí, para mí es una tristeza porque, bueno, realmente yo creo que nunca nuestro país ha sido tan polarizado, pero también en mi trabajo de seguir los temas de América Latina, lo que muestra es que sí, los mismos factores personales, los mismos factores políticos, en los Estados Unidos no estamos aparte de esta realidad. Yo creo que históricamente hemos tenido instituciones bien fuertes y cuando hay discrepancias, por ejemplo, en esta elección Bush-Gore, en el fin las decisiones de las instituciones ha triunfado. Yo recuerdo en esta época haciendo un contraste entre lo de Bush-Gore versus lo que pasó con Calderón-AMLO, por ejemplo, en México. Y yo creo que también todavía vamos a ver que las instituciones en los Estados Unidos triunfan y esto todavía es una fortaleza. Pero claro, no solo los cosas políticas, sino también los costos de COVID, los costos emocionales de la aislación, lo que hemos visto con Black Lives Matter y otras cosas. Yo creo que esas tensiones que hemos vivido en los últimos años están cobrando mucha fuerza en toda la región. Y bueno, para mí, cuando miro América Latina también se nota en todas partes. Las tensiones que empezaron antes de COVID en Chile, por ejemplo, en Ecuador, en Colombia, pero ahora vemos que en una manera u otra están regresando esta frustración, hasta en lugares como Guatemala, donde recientemente hicieron un juego en el Congreso. Y yo creo que es algo que me preocupa porque hay presiones socioeconómicas, hay presiones políticas, hay presiones de salud y en el fin dependemos en nuestras instituciones para triunfar en esto. Me tocó estar en Palm Beach cuando fue Bush-Gore, justamente, elecciones de 2000, pero la realidad es que la sociedad no estaba dividida como lo está hoy. ¿Cómo cree que será el gobierno de Joe Biden? Bueno, realmente, y usted sabe que yo trabajé como republicano en la administración de Trump, en el Departamento de Estado. Y con esta perspectiva, realmente me animo a lo que yo he visto en las selecciones. Por ejemplo, Anthony Blinken, quien era anteriormente el número 2 en el Departamento de Estado, ahora va a ser la cabeza del Departamento de Estado. O, por ejemplo, Jake Sullivan, quien era el jefe de mi antigua organización, la oficina básicamente el tanque de pensamiento para el secretario. Entonces, ahora como cabeza del Consejo de Seguridad Nacional, él entiende muy bien la interacción entre el Departamento de Estado y Consejo de Seguridad Nacional y otras partes del gobierno. Me anima a pensar que vamos a tener personas de experiencia quienes
tienen fe y conocimiento de utilizar esas instituciones para quizás adelantar una diplomacia ágil. Y también, sinceramente, cuando yo trabajé en el Departamento de Estado, las personas de alto rango, quien era por carrera diplomático, carrera civil, y también los políticos, son personas de alto rango. Entonces, nuestra orientación de estrategia puede ser levemente diferente. Pero también en cuanto al presidente Biden, el presidente Biden, cuando vicepresidente, tenía un rol muy importante en enfocar en temas de América Central y América Latina. Entonces, yo creo que vamos en rumbo levemente distinto, pero yo creo que no hay cambio en los intereses de los Estados Unidos ni en la orientación fundamental de los valores del país. Y vamos a tener un equipo que está acostumbrado con experiencia de utilizar esas instituciones para proceder en mejor manera, si sea coordinación con Europa, si sea con nuestros socios en Asia y por supuesto en América Latina. Hablábamos de trumpismo en la presentación, algo que no es usual en el léxico político norteamericano. Y por otro lado, el Partido Republicano. El Partido Republicano responde en forma íntegra a Donald Trump, que posiblemente pueda ser candidato a presidente dentro de 4 años, o Donald Trump ha dividido aún más las aguas dentro del partido. Yo creo que cada persona tiene que calcular sus intereses y sus principios. O sea, obviamente hay personas quienes realmente tienen preocupaciones sobre las elecciones. También hay personas que, siendo el mismo partido, quieren dar toda la oportunidad de quien todavía hasta el 20 de enero es cabeza del país y cabeza del Partido Republicano. Pero también yo creo que hay un proceso, por ejemplo, el proceso de transición que está ya en camino después de un demora. Y, o sea, lo que está pasando, bueno, realmente a veces también me preocupa a mí, pero por otro lado, yo creo que estamos en un proceso de transición, estamos nombrando oficiales, estamos yendo hacia el 20 de enero. Las decisiones por las instituciones están procediendo de su rumbo. O sea, los cortes están funcionando. El Corte Suprema, a pesar de ser, tener muchas personas nombradas por el presidente Trump, está hasta ahora tomando decisiones que esperamos de un corte, o sea, objetivo. Entonces, a veces la prensa hace demasiado de estas cosas, pero yo creo que en el fin las instituciones están funcionando y por eso yo creo que vamos a superar esto quizás con algunas cicatrices, pero vamos a superar esto. Muchos de los funcionarios que acompañarán a Biden estuvieron durante el gobierno de Barack Obama. Durante el gobierno de Barack Obama, por ejemplo, digamos que se suavizaron las relaciones con Cuba, con la reapertura de las embajadas. Ahora, la pregunta es, ¿y qué va a pasar, otro ejemplo, con Venezuela, que acaba de tener elecciones en las cuales Nicolás Maduro prácticamente se ha quedado con todo el poder al ganar su partido la Asamblea Nacional? Es un buen punto. Cada vez que hay una nueva administración, las personas miran lo que era de la última administración. Yo recuerdo muy bien cuando llegaron a Barack Obama, todos dijeron, vamos a tener una repetición de la política de Clinton. Pero en el fin, Obama no era nada de Clinton, aunque con algunas consistencias y obviamente hay que considerar también las fuerzas detrás de las bambalinas de otros actores en Partido Democrático. Pero, por ejemplo, en Cuba, no veo necesariamente que Biden va a necesariamente regresar al mismo política de apertura. El mundo no es igual y también Biden no es Obama. La misma situación, o sea, en cuanto a Venezuela, ya tenemos una situación en que ya acabamos de tener una elección, o sea, básicamente ilegítimo, en la tradición de las peores elecciones sham de los partidos comunistas del Guerra Fría. Y yo creo que quien espera que Biden necesariamente solo va a decir, bueno, ustedes son izquierdistas, vamos a hacer todo bonito. Yo creo que eso no va a pasar. Obviamente hay la posibilidad de nuevo pensamiento, nueva estrategia. Pero sinceramente también tuve el gusto de trabajar con el equipo de Elliot Abrams y otra, y a pesar de lo que se escucha en la prensa, le digo personalmente que, o sea,
cada día era pensamiento creativo, pensamiento sincero, buscando la mejor manera de restaurar la democracia en Venezuela. O sea, no es por un mal político o falta de intención, pero sí, ahora es el turno de los demócratas, tienen personas con experiencia y vamos a ver cuál es la estrategia alternativa, pero no veo que vamos a ver algo radicalmente diferente porque la falta de democracia en Venezuela no ha cambiado, la pobreza de las personas de Venezuela no ha cambiado, la naturaleza criminal bien establecido de Maduro y de Estado Cabello no ha cambiado, la operación de ELN y el FARC en Venezuela no ha cambiado, entonces, o sea, ya, el equipo de Biden, vamos a ver una política norteamericana apoyando la restauración de democracia, aunque quizás con un tono diferente. Un dato interesante es que a partir del 20 de enero Joe Biden va a seguir con la guerra tecnológica y comercial con China. Y China es actor privilegiado en América Latina, justamente. ¿Cómo se equilibran los tantos en ese caso? Le hablo de Brasil, le hablo de Argentina en particular. Bueno, es un buen punto y obviamente durante varias administraciones democráticas, personas como por ejemplo en aquel entonces al jefe de Hemisferio Occidental, Departamento de Estado, Arturo Venezuela, luego Roberto Jacobson, personas bien inteligentes, reconocieron que había inquietudes por el avance de China, pero evitaron tomar una decisión que hay que realmente hacer una resistencia fuerte. Quizás una transformación importante en este último periodo con presidente Trump y administración, y especialmente en el marco de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, ha sido reconocer que realmente China y Rusia son no enemigos, sino competidores adversarios con intereses que realmente presentan un problema, no solo a los Estados Unidos, sino también en el interés de la región. Y entonces, yo creo que esta realidad fundamental de la preocupación, y quiero ser muy claro, no es una preocupación solo por avance económico de China. Obviamente el mundo tiene derecho a trabajar con China, con India, con Unión Europea, con quien sea. La preocupación es que la forma predatoria, la forma desigual en que avanza China y después de tener influencia económica también aprovecha esto para tener influencia política y cada vez regresando a América Latina a una dependencia nueva y también utilizando su palanca económico para silenciar el criticismo, democracia, etc. Es el concepto que la manera en que China está avanzando y lo que implica en América Latina, en que China tiene una posición dominante económica, no sería bien ni por América Latina ni por los Estados Unidos quien comparte este hemisferio. Y bueno, hay que esperar cómo se defina lo de China en este momento por esta administración, pero yo no creo que vamos a ver un cambio fundamental en reconocer que compartimos un hemisferio occidental, compartimos un interés en democracia y respeto por derechos humanos y en comercio libre, en estado de derecho y cosas basadas en ley. Y entonces yo creo que vamos a ver una insistencia que cualquier cosa que pase con China en la región proceda bajo este marco, que sería bien para América Latina, bien para los Estados Unidos y bien para el hemisferio que compartimos. Bueno, pero todos esos objetivos comunes, derechos humanos, libre comercio, respeto a las instituciones multilaterales, fueron justamente las que durante el gobierno de Donald Trump no se respetaron o se quebraron con America First. Sí,
es claro que a veces el retorno de la administración no fue tan bien recibido por América Latina y francamente se nota no solo en América Latina que en otras partes del mundo las decisiones de retorno del presidente no se han visto en mejor manera. Pero si uno va más allá que solo cosas específicamente hicieron o dijeron el presidente, si uno mira por ejemplo los oratorio de Mike Pompeo, nuestro secretario de Estado, en cuanto a específicamente lo que representaba la amenaza de China a la región. O, por ejemplo, cuando él visitó la región y hablaba de respeto por las decisiones soberanas de esos países de la región y la esperanza que ellos iban a tomar responsabilidad para sus propias decisiones. O sea, es fácil a veces de perderse en los tweets y no ver los otros mensajes. Yo creo que es muy desafortunado. Pero francamente mi esperanza es que con esta nueva administración podemos ver también una orientación de más cooperación con Unión Europea y nuestros países con quien compartimos valores en el mundo como Japón, Corea, hasta India y tener una cooperación mundialmente de no limitar a China, sino usar esta orientación conjunta de países que comparten estos mismos valores para evitar que China pueda proceder en una manera predatoria, con poca transparencia, en manera que logra que América Latina se encuentre en otra dependencia, que su ganar sea ganar por sus empresas y ganar con las élites locales que firman los acuerdos, pero el país se pierda. Entonces, estoy con la esperanza que el cambio en tono podría ayudarnos a ser más eficaz en adelantar esta agenda de democracia y derechos humanos y mercados libres. Y bueno, vamos a ver qué pasa, porque todavía no se define esta nueva administración, su política formal, pero tengo esta esperanza. Bueno, la verdad es que la imagen de Estados Unidos está en sus mínimos históricos, esto según el Pew Research Center, y efectivamente la percepción es que el cambio de gobierno va a ser al menos para mejor, al menos el mensaje y el diálogo va a primar, a diferencia de lo que ha ocurrido en los últimos años. Doctor Ellis, ha sido un gusto, muchísimas gracias. A usted, muchas gracias por su interés. Encantado. Vamos a una pausa y volvemos. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. Y hablamos de polarización en el Reino Unido por el Brexit, que también tiene un costado económico. Hablamos de polarización en Estados Unidos después de las elecciones, que, ojo, también tiene un costado económico. Y ahora vamos a hablar solamente del costado económico, pero también en un país polarizado como es Argentina. Y lo haremos con Ramiro Castiñeira, que es economista y es director de Econométrica. Hola, Ramiro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. No hablemos de polarización, la política que ya la conocemos, pero sí hablemos de economía, en el caso de Argentina, algunos hechos puntuales, la inflación que pareció a partir de agosto iniciar un camino hacia el alza y después hubo algunos vaivenes, se dice que cerrará este año en 30 y algo %, la defensa del gobierno es bueno, pero miren que el año pasado fue 53%, ¿cómo pinta el panorama?
A ver, primero un panorama, ¿no? de cómo cerró el año, cómo está cerrando el año. Argentina va a estar cayendo en este año de pandemia el triple de lo que está cayendo el promedio regional. Es decir, mientras Brasil o Uruguay o Paraguay o Chile caen en torno al 4%, ¿no? su economía, su PBI, Argentina va a estar cayendo entre 11 a 12% su PBI. En consecuencia te estoy hablando que es el triple de la caída, ¿no? que tiene Argentina respecto a sus pares, a su región. Pero ahora un punto no menor. Argentina tiene la misma cantidad de muertos por millón de habitantes que ellos mismos. Por ejemplo, tenemos casi 900 muertos por millón de habitantes y es la misma cifra que tiene Brasil, la misma cifra que tiene Chile, la misma cifra que tiene Estados Unidos, la misma cifra que tiene Italia o México. ¿Y cuál es la moraleja? Que finalmente países que no hicieron cuarentena, como puede ser Brasil o México, o algo a mitad de camino, como pudo haber sido, por ejemplo, Colombia, o como pudo haber sido Chile, finalmente mostró de que todos tienen la misma cantidad de muertos por millón de habitantes. O por ejemplo México, que casi no hizo cuarentena. Entonces, ¿y cuál es el? Porque uno dice, bueno, está bien, caímos el triple. Bueno, pero ahora cuando lo trasladamos a las cuestiones sociales, el mercado laboral también se destruyó el triple que en el resto de la región. ¿Y eso qué implicó? Eso implicó de que Argentina en el peor momento perdió 4 millones de puestos de trabajo, pero actualmente quizás allá hacia fin de año, cuando sacamos el resultado, lo que perdió fue 1 millón de puestos de trabajo. Pero esa caída tendría que haber perdido menos de medio millón y perdió un puesto de trabajo. Es ahí donde se ve el costo de esta cuarentena mal gestionada. Esa caída tan pronunciada, estás hablando del triple en comparación con países vecinos, ¿tiene que ver solo con la cuarentena o con lo que venía de arrastre antes de la cuarentena? Mira, Argentina viene de un deterioro de una década, desde el 2011 que no crece y estamos a la puerta del 2021, o sea, venimos de una década de no crecer. Cuando se acabó el boom de la soja, Argentina dejó de crecer. ¿Por qué? Porque lo que vivimos fue fumarnos todo el boom de la soja y cuando se pincharon los commodities, que fue un impacto regional, y no obstante, inmediatamente Chile, Colombia, Perú seguían creciendo. Y los únicos que no siguieron creciendo fue Brasil y la Argentina, pero Argentina empezó a colapsar, o si querés, mientras Brasil estaba en una larga recesión, Argentina directamente estaba en un estancamiento con caída del PBI per cápita constante, que bueno, que ahora la frutilla del postre es esta caída de 12% sobre del PBI en este año de pandemia, ¿no? ¿Por qué el mundo desarrollado e inclusive los países vecinos, excepto Venezuela, no hablan de inflación? Y en Argentina es, si no la principal preocupación, bueno, anda cerca. Mira, es muy simple. El mundo entendió que la emisión es un fenómeno monetario y principalmente, lo que te obliga a emitir de más siempre es el déficit fiscal. O sea, Argentina está todo el día emitiendo porque está todo el día con déficit fiscal. Y después busca, en vez de atacar la causa, ataca las consecuencias. En vez de ir y atacar el déficit fiscal, ataca el alza de precios y empieza a controlar el dólar, a controlar los precios, a controlar las tarifas. Nada. Vos seguís emitiendo, la moneda se sigue deteriorando y lo único que vas a empezar a ver es un constante incremento de la brecha. Pero esto de tapar problemas con emisión, ¿cuánto puede durar? Argentina está en esta lógica hace 70 años, como el modelo económico de Argentina, que Argentina estaba abrazada a las ideas del liberalismo, ¿no?, a principios del siglo pasado. Después de la Segunda Guerra Mundial fue cuando abrazó la idea del vivir con lo nuestro, de que aun cuando volvía el comercio internacional, Argentina había decidido no sumarse al comercio internacional. Esa consecuencia de apagar el principal motor de la economía argentina, es decir, no aumentar las exportaciones y por lo tanto ponerle un tope al crecimiento de las exportaciones agropecuarias, bueno, eso hizo que se estanque la economía. Como se estanca la economía, el Estado va y busca empujarla con gasto público, pero el gasto público es papel.
Entonces, ese gasto público financiado con papel, después tenés la doble consecuencia de que tenés una economía estancada por estar cerrada y con inflación por intentar salir con gasto público. De esta lógica, Argentina hace 70 años que no escapa. Y lo peor es que lo que se escucha para adelante o lo que propone este gobierno es intentar salir con gasto público, lo cual ya sabemos que no funciona. O sea, si la salida no es exportadora, Argentina no va a volver a crecer. Y cuando vos decís, bueno, y con tipo de cambio desdoblado y retenciones, ¿se puede activar la salida exportadora? No, está anulada. Así que lo que vamos a tener como máximo, y en el mejor de los casos, es un rebote producto de esta fuerte caída del nivel de actividad de la pandemia, un rebote posiblemente el año que viene, aún con aceleración inflacionaria va a haber un rebote en el nivel de actividad, producto de que no va a ser delito trabajar, cosa que este año sí lo fue. No funciona con gasto público o el gasto público, pero hoy eso se traduce en gasto social en un país con más de 40% de pobreza. Es parte y propio consecuencia directa del mismo modelo económico. No es que la pandemia trajo la pobreza. La pandemia puso en evidencia de que la economía argentina es frágil y no se aguanta un cachetazo más. Nada más que eso es lo que puso en evidencia la pandemia. Ya te digo, esta economía que no crece, en consecuencia está todo el tiempo generando nuevos pobres y nuevos desempleos. Obviamente se aceleró con la pandemia, pero el modelo económico es siempre el mismo. Argentina con tipo de cambio desdoblado. ¿Cuántos países existen en el mundo con tipo de cambio desdoblado? Salvo Cuba, Venezuela y Argentina, te va a costar encontrar alguno más. ¿Y por qué? Y porque esa receta para crecer no sirve. Es tan simple como eso, el sentido de que esto no sirve. Y después de mantener las cuentas públicas en orden, justamente para no tener de inflación, también es algo básico que ya aprendió el resto del mundo. Por eso el resto del mundo, antes de la pandemia, por ejemplo, toda Europa tenía equilibrio fiscal y Argentina andaba en el 2015 con un déficit fiscal de 7 puntos del PBI y en el 2019 se había achicado al 4 y ahora en el 2020 volvimos a un déficit fiscal de 9 puntos del PBI. Y ahora el gobierno dice, voy a achicarlo a 6. Mirá, el mundo lo intenta achicar a mucho mayor ritmo, justamente para no abusar ni de la emisión monetaria ni de la emisión de deuda. Argentina abusa de los dos y por eso se quedó ya sin financiamiento por emisión de deuda y evidentemente por emisión monetaria ya nadie quiere tener pesos, por eso se pone el cepo. Y a su vez, bueno, va a haber que hacer algún tipo de ajustes. Paritarias, salarios por un lado, esto estamos hablando de empleo formal, cuando hay, si no me equivoco, 40% de economía en negro. Sí. A eso sumarle tarifas, que van a ser un dolor de cabeza, que en algún momento se van a tener que actualizar también. Y a eso también sumarle precios y sumarle inflación y sumarle dólar. Bueno, ¿cómo se maneja todo esto? A ver, me parece que nuevamente no nos tenemos que... el gobierno está hablando de que va a ser un ajuste, pero vos fíjate que obviamente que Argentina tiene que equilibrar las cuentas públicas, pero el tema es que si no tiene la salida exportadora, el ajuste que se haga va a ser recesivo. Y cuando empieza a ser el efecto recesivo y por lo tanto encima aumenta la pobreza, porque ahora se está hablando que en el 2021 se va a sacar el IFE, el ATP, no todo lo que fue la ayuda a la asistencia social, si se saca, lo dice la UCA, de que podría aumentar la pobreza hasta 10 puntos más. O sea, de pasarnos de 45 a 55 si uno saca toda la asistencia social. Pero el problema es que si uno saca eso, pero no le abre la puerta al comercio internacional, Argentina se va a entrar en un proceso recesivo que va a hacer que a la larga termine abortando el ajuste y que haga una devaluación violenta. O sea, siempre que Argentina entró en esta dinámica de que acorralada porque ya no le quedan más dólares, arranca un ajuste, el ajuste trae más pobreza y la pobreza directamente hace al gobierno abortar el proceso de ajuste y termina con una gran devaluación. Y por lo tanto el ajuste se hace de manera descoordinada. Nuevamente, para que Argentina pueda acomodar las cuentas públicas sin esta dinámica, necesita abrirse al comercio internacional, pero con tipo de cambio desdoblado, retenciones y sin acuerdos de comercio internacionales. Argentina no firmó ningún acuerdo de comercio internacional en las últimas 2 décadas. Y con los únicos que se animó a negociar
con Angola y con Venezuela. Es decir, con 2 dictaduras nada más se anima a negociar y a comerciar. Después, cuando le dicen, ¿por qué no comerciás con países democráticos y con países capitalistas? Ahí pareciera que no, ¿cómo vamos a comerciar con ellos? Comerciamos nada más que con dictadura. Bueno, ese es el gran error de Argentina. Y en algún momento... Sí, te escucho. El acuerdo Mercosur-Unión Europea, ¿en qué puede quedar? Bueno, evidentemente este acuerdo que nunca nace es parte de la Argentina que nunca se anima a negociar y decir, mirá, a mí me conviene aumentar el comercio internacional, no solo con Europa, a buscar acuerdo de libre comercio con quien quiera comerciar y ayudar a la Argentina. Por lo tanto, después el Estado tiene que poner una legislación tributaria, comercial y laboral acorde a un mundo abierto. Pero claro, si cambia la legislación comercial, tributaria y laboral, muchos de los negocios que se fueron gestando al calor de la política los últimos 70 años no tienen razón de ser. Y por eso no quieren largar este modelo, porque este modelo les asegura tener la vaca atada a, si querés, una corporación política y todo su alrededor, donde tiene millones de satélites, donde obviamente unos son los otros son empresarios de todo tipo, ¿no? Que viven de economía cerrada, viven de los subsidios y viven de del no comerciar, ¿no? De comer, de que todos estén obligados a comer de la mano de un empresario amigo que después obviamente financiará la campaña electoral para cuando vienen las elecciones. ¿Estás hablando de Argentina o estás hablando de Venezuela? Porque mirá, estoy hablando de la Argentina. Es muy parecido. El camino es ese. Hay una diferencia. Para el camino a Venezuela hay que estar dispuesto a matar para ese camino. Argentina no está en esa situación. Pero sí, o por lo menos creo que no, pero sí el deterioro institucional y la vida republicana en Argentina ya hasta parece algo que se está empezando a perder. ¿Puede salvar? Por lo menos el respeto a las instituciones, eso sin duda. ¿Puede salvar, digamos, como se dice, hablando mal y pronto, salvar las papas, la liquidación de la cosecha entre abril y junio del año próximo? Fíjate vos, ¿no? Argentina siempre hablando de la sustitución de importaciones y de que está de la industria naciente, bla, 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 y lo único que te salva es que llueva o el campo. Lo que te muestra que estos 70 años es puro verso. Es puro verso nada más que para mantener el negocio de unos pocos. ¿Me entendés? A costa de muchísimos. Sin duda que ya mitad del país es esa costa. O sea, mitad del país ya está fuera del sistema. Y no es por el modelo agroexportador, porque es el que no le dejan lugar. Es justamente por este modelo que instauraron hace 70 años y que ya dejó a medio país afuera, y los que están adentro, los que todavía tienen empleo, ganan 300 o 400 dólares como mucho y en el mejor de los casos. Es decir, mientras en Europa ganan 2.000 euros de salario los que están adentro del modelo, e incluso están todos adentro del modelo, en Argentina la mitad está afuera y vive a planes. Y los que están adentro viven con 300 dólares, que 300 dólares es 3 días de Uber en cualquier país desarrollado. En Argentina se trabaja un mes por eso. Y a eso sumale los impuestos, más los impuestos, más los impuestos, e inclusive, bueno, si bien no afecta a la mayoría de la población, esto de llamar a un impuesto puro y duro aporte solidario parece una falta de respeto a la inteligencia de los ciudadanos. Mira, el último impuesto que acaban que ya es ley, este impuesto al patrimonio, es directamente confiscatorio y anticonstitucional. Anticonstitucional porque no podés poner impuestos sobre impuestos. Ese mismo activo ya lo grava bienes personales. Y por lo tanto, vos decís, porque ya estaba pagando 2,5% por bienes personales, ahora tiene que pagar 5% por el nuevo impuesto al patrimonio, entonces está pagando en total 7,5 puntos. Así que fíjate que es anticonstitucional y confiscatorio. Gracias, Ramiro. Final de esta emisión de Universidad Crítica, el programa creado y conducido por el doctor Avelino Porto. Nos encontramos en la próxima. Chao.
La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar.